en los relacionamientos humanos que tenemos, en la vida financiera, en la vida personal, en la vida espiritual, porque el enemigo no quiere que tú seas un cristiano victorioso. En realidad, el enemigo no quiere que tú seas feliz. Entonces va a hacer de cualquier cosa, lo que él pueda, para arruinar tu vida, para desanimarte, para hacerte pensar que nadie puede hacer nada por ti. Pero no le hagas caso al enemigo, confía en Dios. Y la única manera de confiar en Dios es conocer a Dios. Y la única manera de conocer a Dios es estudiar la palabra de Dios todos los días. Bueno, vamos a la lección de esta semana, lección número 10, para el 4 de junio del año 2022. El título de la lección es Jacob Israel. Tú sabes que es la misma persona, pero voy a explicar un poco más en detalle para quienes por primera vez están estudiando la Biblia, están conociendo la palabra de Dios. Jacob significaba ladrón, mentiroso, usurpador, engañador. Mientras que Israel, el significado de Israel es has luchado con Dios y has vencido, victorioso, vencedor. ¿Cómo es que un mentiroso, usurpador, de repente se transforma en un hombre victorioso, especialmente en la vida espiritual, porque su lucha no fue con seres humanos, fue con Dios? ¿Cómo se transforma un engañador, un falsario en un hombre de Dios? Eso nos va a enseñar grandes lecciones durante esta semana. Bueno, el propósito principal de la lección es enseñarnos que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pasado que Dios no pueda borrar desde el momento que el pecador confiese sus pecados. Pero la confesión tiene que ser fruto del arrepentimiento. Y arrepentimiento no es remordimiento. Remordimiento es miedo por las consecuencias de nuestros errores, mientras que arrepentimiento es dolor por haber herido el corazón de Dios y el deseo inmediato de abandonar los caminos antiguos que estábamos transitando. Bueno, analicemos primero la lucha de Dios con Jacob. Escucha lo que estoy diciendo, la lucha de Dios con Jacob. No es la lucha de Jacob con Dios. Fue Dios que luchó con Jacob. Fue Dios que buscó a Jacob. Fue Dios que tocó las puertas del corazón de Jacob. Y Jacob siempre mintiendo, dribleando, yendo para acá, yendo para allá, disimulando, escondiendo. Y Dios buscando y buscando y buscando. Hasta que en esta lección vamos a ver que llega un momento en que él no puede, Jacob ya no puede correr más, no puede esconderse más. Entonces vamos a la lectura del texto. Génesis capítulo 32, versículos 22 al 25. Leo y voy a leer comentando. Dice, pero esa misma noche se levantó Jacob, tomó a sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos y cruzó el vado de Jaboc. Esa misma noche, recuérdate que estamos hablando ahora de un pasaje de la vida de Jacob cuando él estaba regresando para casa, cuando él prácticamente huyó de la casa de su suegro, porque el suegro mentiroso, engañador también, le prometía una cosa y no cumplía, le prometía otra cosa y no cumplía. Entonces Jacob tuvo que huir. Y en esa huida, ya faltando muy poco, casi una noche, y al día siguiente ya se encontraría con su hermano Esaú, a quien él había engañado. ¿Te acuerdas que él engañó a su hermano, le robó la primogenitura y fue por eso que tuvo que huir a la tierra de Labán y ahí casó con Lea, con Raquel, en fin, ahora había formado una gran familia? Yo leo el texto de nuevo
porque me interesa esta parte. Dice, pero esa misma noche, tú sabes, querido, que el día no dura para siempre. La noche siempre llega. El día dura solo 12 horas. En los lugares extremos de los polos, tal vez el día dure un poco más, pero la noche siempre llega. Porque así es esta vida. El hecho de que en este momento todo te va bien, estás feliz, la mesa llena, hay dinero en el bolsillo, hay buena salud, no quiere decir que eso va a ser para siempre. Por eso, en los tiempos de bonanza, sé un hombre de Dios, una mujer de Dios. Busca a Dios, por favor, no te olvides de Dios, porque si en los tiempos de bonanza te olvidas de Dios, cuando llegue la noche, pues estarás solo. Y ahí vas a caer en el pozo oscuro de la desesperación. Bueno, vamos al texto de nuevo. Pero esa misma noche, Jacob, está hablando Jacob, se levantó, tomó a sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos y cruzó el vado de Jaboc. Los tomó y los hizo cruzar el arroyo con todas sus posesiones. De modo que Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta la salida del sol. De modo que Jacob se quedó solo. Así como en la vida de todo el mundo llega la noche, y la noche, si estás con Dios, no te da miedo, la oscuridad no te asusta. ¿Por qué? Porque estás escondido en los brazos de Dios. Por eso el salmista dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, oh Señor, estás conmigo. La noche puede llegar, esta noche de la oscuridad literal, o la noche de las dificultades, de los problemas, de la enfermedad, pueden llegar a tu vida, pero no te asustarán si estás con Dios, estás en Dios, escondido en los brazos de Dios. Pero así como la noche llega, también la soledad llega. Y es bueno que llegue para hacernos pensar, para hacernos reflexionar, para hacernos meditar, para preguntarme, Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hasta dónde estoy yendo? Sabes, querido, en algún momento de la vida tienes que parar de correr, porque en esta vida loca corres, no tienes tiempo para nada, no tienes tiempo para reflexionar. Pero ¿qué estás haciendo con tu familia, con tus hijos? Esos hijos a quienes tú amas, a quienes les darías la vida. Pero ¿qué estás haciendo con tus actitudes? Colocando en riesgo el futuro de todos ellos. Pero el pecado es así, pues el pecado te adormece. Pero gracias a Dios que en algún momento de la vida llega la soledad. Y ahora Jacob, después de hacer pasar a su familia al otro lado del río, volvió y se quedó solo. Y comenzó a reflexionar. Y entonces dice aquí el texto que apareció un hombre que luchó con él hasta la salida del sol. ¿Recuerdas lo que dije al principio de la lección? No fue Jacob que luchó con Dios, fue Dios que luchó con el hombre. Ahora, yo no voy a usar mucho tiempo para explicar que este hombre era Miguel y que Miguel es Jesucristo. No voy a tratar de identificar al hombre, pero lo que quiero destacar es la idea de que Dios corre atrás del ser humano. No te deja en paz, no te deja tranquilo. ¿Y sabes por qué corre atrás de ti? Porque te ama, no porque valgas. Yo siempre digo, si yo me muriera e incinerase mi cuerpo, saldría un puñado de ceniza que no alcanzaría ni para abonar una pequeña flor. Eso es todo lo que soy. No hay valor en ti. Intrínseco, no. Valor por ti mismo, no. No estás hecho de oro ni de diamantes. Si hay algún valor en ti, es un valor extrínseco, es un valor que Dios te da porque te ama y Él te busca y corre atrás. Y lógico que Dios amaba a Jacob.
Y por eso corrió. Y esa noche, antes de que se encontrase con su hermano Esaú, Dios llegó para luchar con él. Ahora es interesante que en esa lucha, Jacob no se entregaba. Dios llamaba, pero él endurecía el corazón. Dios tocaba, pero él cerraba la puerta. Dios trataba de hacerlo pensar, pero él no quería, justificando sus errores, sus actitudes. No, porque esto no es pecado, porque aquello, porque lo otro. Y entonces llegó un momento extremo en que el ángel que estaba aquí, el hombre, tocó la coyuntura del muslo de Jacob y se descoyuntó. Y ahí Jacob dio un grito de dolor. Y en medio de ese grito de dolor, recién cayó en la realidad. Oh, querido, qué pena que a veces tenemos que dar un grito de dolor por causa de la tragedia financiera, familiar, de la salud, lo que sea, para despertarnos, para darnos cuenta qué estamos haciendo con la vida. Jacob cayó. No podía caminar. El dolor era terrible. Y entonces el ángel, el hombre, le hace una pregunta nuevamente. Solo que esta pregunta Dios le había hecho a Jacob 20 años atrás. ¿Te acuerdas cuando Jacob llegó delante de su papá para engañarlo, pidiendo la primogenitura? Y el padre le preguntó, ¿quién eres tú? Y él dijo, yo soy Esaú. No, él era Jacob, solo que Jacob significa mentiroso, engañador, usurpador. Él tenía vergüenza. ¿Cómo me voy a presentar a Dios siendo un mentiroso, un engañador, un pecador? No me va a aceptar. Y entonces tomó el nombre de otro y hasta se vistió del otro. Se colocó los pelos del otro en el cuerpo, la ropa del otro, el olor del otro, de un buen ciudadano, ¿no? De alguien que no era trapacero, ni ladrón, ni mentiroso. Podría ser Esaú un hombre que llevaba livianamente la vida espiritual, pero no acariciaba en su corazón esos pecados horribles que Jacob acariciaba. Pero ahora fue vestido de Esaú, vestido de aparentemente un buen ciudadano. ¿Quién eres tú? Soy Esaú. Ahora, 20 años después, Dios le hace la misma pregunta. ¿Cómo te llamas? Solo que ahora Jacob ya no dijo soy Esaú. Ahora abrió su corazón en medio del dolor. Abrió su corazón y dijo soy Jacob. Y al decir soy Jacob estaba diciendo soy un mentiroso, un pecador, un miserable, un engañador. Y entonces la confesión no salió de la boca. Y Dios le dijo no. Hasta aquí fuiste Jacob. Ya no serás más. Todo lo que necesitabas era eso, reconocer lo que eres, no venir a mí disfrazado de un buen ciudadano. Eres un pobre pecador. Has reconocido, hasta aquí eras Jacob, ya no serás más Jacob, ahora serás Israel, porque finalmente te has vuelto victorioso. Qué tremenda experiencia, mi querido amigo, amiga. Te has vuelto victorioso. Hasta aquí puedes haber sido lo que sea, a partir de aquí ya no, porque ahora abriste tu corazón para mí. Ahora ya no vienes con fingimientos, ahora vienes con sinceridad de corazón. A la mañana siguiente, cuando el sol salió, Jacob cruzó de nuevo el río, cojeando, porque el dolor del muslo todavía persistía. Iba cojeando. Pero ¿qué importa, querido? Que fuese cojeando, que fuese arrastrándose por la vida, ¿qué importaba eso? Lo que importaba era que era un hombre nuevo. Ya no era Jacob, ahora era Israel, que sería el padre de la nación de Israel.
¿Qué importa si tienes que perder un brazo? ¿Qué importa si tienes que perder todo el dinero que tenías? ¿Qué importa si tienes que perder cualquier cosa a fin de que aprendas a no seguir endureciendo tu corazón a Dios? Querido, una de las cosas que me apena de estos estudios es que son estudios tan extensos que pues 20 minutos, 25 minutos para el comentario no da para explorar todo el texto. Vamos a la segunda parte. La segunda parte bajo el subtítulo Los hermanos se encuentran. Al día siguiente pues va Jacob de regreso a casa, 20 años después. Un hombre transformado. En su historia hay engaño, hay mentira, hay dolor, hay sufrimiento. Él engañó y fue engañado. Con la misma medida que midió, fue medido. Pero ahora vuelve. ¿Sabes lo que me impresiona? Que por donde Jacob fue, a pesar de su vida, de sus errores, Dios sabía que en el fondo era un hombre bueno. Y Dios siempre lo prosperó, nunca lo abandonó, nunca lo dejó, siempre lo siguió. Cuando iba hacia la tierra de Labán, en la escalera de Jacob, vio cómo Dios lo buscaba. Ahora de regreso vio una vez más cómo Dios siempre lo buscó y lo prosperó. Venía con mucho dinero, con mucho ganado, con una familia grande. Y entonces Dios trabajó en el corazón de Esaú y ambos hermanos se abrazaron y se perdonaron y comenzaron una nueva experiencia. ¿Estás peleado con un hermano de sangre, con un hermano de la iglesia, con quien has sido buenos amigos, pero por algún detalle hoy día están peleados? ¿Algún primo, algún tío, algún sobrino, con el papá, con el hijo? Es hora de perdonar. Cuando termine este comentario, agarra el teléfono y habla solo una palabra: perdóname. Pero si yo no hice nada, habla: perdóname. Pero él es el que tiene que pedir perdón. Tú dile: perdóname. Y tú vas a ver la reacción del otro. Es hora de perdonar, es hora de vivir en paz. ¿Para qué tanta pelea? Deja que Cristo entre en tu corazón, que limpie tus sentimientos rencorosos, que limpie tus pensamientos de odio, que te haga una nueva criatura. En la tercera parte se hace un paréntesis, porque hasta aquí se estaba hablando de la historia de Jacob. Ahora se salta en el tiempo algún tiempo para adelante, pero es apenas un paréntesis para mostrar la insensatez del ser humano sin Dios. La insensatez de alguien que puede creer que está en la iglesia y sin embargo su corazón no es de Dios. Porque no basta que tu cuerpo esté en la iglesia. Tu corazón, tu cabeza, tu mente, tu ser entero deben ser para Dios. En la tierra de Canaán, a donde llegaron, había un hombre llamado Siquem, que vio a una de las hijas de Jacob, llamada Dina, y la violó. Y parece que después se arrepintió o se enamoró de la mujer, yo no sé, no tenemos detalles en la Biblia. Pero fue a Jacob, a los hermanos, a los otros hijos de Jacob, y les dijo: perdónenme, yo hice mal, pero estoy arrepentido, quiero casarme con Dina, denle a ella por esposa para mí. Y ni siquiera fue él, mandó a su papá, porque en esos tiempos era la costumbre. El papá pidió a Dina en matrimonio para él. Y los hermanos de Dina, o sea, los otros hijos de Jacob, ahí pues viene el problema, ¿no? Que aparentemente eran miembros de la iglesia de Dios, miembros del pueblo de Dios. Aceptaron.
Y dijeron, está bien, pero entonces ustedes para ser nuestros hermanos, nuestra familia, tienen que circuncidarse. Y Siquén aceptó y circuncidaron a todos los hombres. Y cuando estaban circuncidados, lógicamente no podían andar, no podían moverse mucho. Los hermanos de Dina fueron y mataron a todos los hombres. Una aberración. Claro que el contexto de aquellos días, todo era guerra, una tribu contra otra, un país contra otro, pero ni así se puede aceptar la maldad en el corazón de estos muchachos que aparentemente formaban parte del pueblo de Dios. Yo te pregunto, ¿estamos en la iglesia simplemente por estar? ¿O realmente nuestro corazón fue transformado por el Señor? Es algo en lo que tenemos que reflexionar seriamente. En la cuarta parte vemos que por donde Jacob andaba encontraba idolatría. Por ejemplo, después del incidente, de todos estos incidentes que acabo de mencionar, vamos a la cuarta parte de este estudio, hablando de la idolatría predominante en aquellos días. Por donde Jacob iba, encontraba idolatría. En la tierra de Canaán encontró dioses falsos. Su propia esposa traía los dioses falsos de la tierra de Labán. Pero entonces Jacob recibió la orden de Dios de que todos esos ídolos deberían quedarse. Porque, querido, o servimos a Dios o servimos a los ídolos. Y no estoy hablando solo de una imagen de un santo, de otro santo, no. Estoy hablando de los ídolos escondidos en nuestra mente, en nuestro corazón, de las cosas de las cuales dependemos, de ídolos que fabricamos. Y si tú me preguntas qué es un ídolo, yo te diría cualquier cosa que sustituye a Dios, cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios. Dios debe ser el primero en tu vida, pero cualquier cosa que ocupe el primer lugar en tu vida antes de Dios es ídolo. Llámese padre, esposa, hijo, llámese iglesia, llámese música, llámese televisor, llámese celular, lo que sea, pero cualquier cosa que ocupa el primer lugar en tu vida en lugar de Dios es un ídolo. Un ídolo delante del cual tal vez tú no te arrodillas, sino que lo sigues pasivamente, esclavamente. Tú sabes que esta generación de nuestros días, por ejemplo, ya no puede vivir sin un celular, sin la tecnología. Es el grande ídolo. En la iglesia estamos reunidos alabando a Dios, deberíamos estar escuchando la palabra de Dios y sin embargo todo el mundo usando el celular. Y cuando digo todo el mundo me refiero especialmente a las nuevas generaciones. Entonces algo tiene que suceder en la vida de los cristianos para revolucionar todo. Finalmente, querido, llegamos a la historia de la muerte de Raquel. Todos vivimos y todos morimos, pero la muerte de Raquel fue triste. ¿Por qué? Porque ella murió dando a luz a su último hijo. ¿Y quién era ese hijo? Benjamín. Ella le puso Benoni, pero Jacob dijo, no se va a llamar Benjamín. Pero cuando el muchacho nació, ella murió. Ese es el precio de esta vida de pecado. No digo del pecado de Raquel. No había ningún pecado en el hecho de haber quedado embarazada y dar a luz a Benjamín, sino de este mundo de dolor donde el pecado llegó trayendo miseria, muerte, tragedia, dejando un niño recién nacido sin madre. Eso lo vemos todos los días, hasta cerca de nosotros. Madres que mueren dejando un niño recién nacido. Una aparente injusticia. Pero es que Dios no tiene la culpa de nada. Simplemente estamos transitando por un mundo cargado de dolor y de muerte. En medio de eso todo, Dios está presente. ¿De qué manera? Leo Génesis 35, 16 al 18 para verte. Después partieron de Betel, pero aún estaban como a media legua de distancia de Efrata cuando Raquel dio a luz y tuvo un parto difícil.
Entre las dificultades de su parto, la partera le dijo: no tengas miedo, que también tendrás este hijo. ¿Te acuerdas quién? Siglos después, en una noche oscura, cuando los discípulos estaban pensando que habían llegado al fin, apareció en medio de la oscuridad y les dijo: no tengan miedo, soy yo. Ahora es la partera que dice: no tengas miedo. Dios está presente y te habla.